buenas tardes. Vamos a dar inicio al cuarto ciclo que llevamos realizando entre los dos archivos dependientes de la Delegación de Cultura sobre el valor de las fuentes, los documentos de archivo. En este caso, este año lo vamos a iniciar con la presentación de dos libros basados en documentos de cada uno de los dos archivos. En este caso, el primero de ellos, que es esta tarde, el de Dolores Pérez Cuadrado. Y bueno, ya sabéis que el objetivo, porque sí, la gente que está y que soléis seguirnos, el objetivo del ciclo es presentar los resultados de la investigación que se hace con los fondos del archivo. Pues bien, en este caso es sobre la provincia de Almería y ya ella hablará más largamente y también Raúl. Y no tengo nada más que decir, que daros las gracias por estar aquí, por vuestra asistencia y que nada, esperamos escucharla y ver cuál es el resultado de la investigación. Lo voy a dejar aquí para que... Pues, muchísimas gracias, Eva, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Ya primera tarde, podemos decir, inaugurado el verano, aunque no hayamos llegado a ese 40 de mayo. Y como corresponde, lo primero, agradecer enormemente a Eva Martín y a David Torres la organización de este ciclo, que tiene ya continuidad y que nos da oportunidad, sobre todo, de poner en cuestión muchísimas cosas que se están haciendo, investigaciones que se están haciendo, problemáticas que hay con el trabajo con las fuentes, que creo que, bueno, es muy interesante que se creen estos foros, estos espacios, y además ponen en valor el trabajo que hacéis en los archivos, que muchas veces está o invisibilizado, que yo creo que no, especialmente para quienes investigamos, quizás más para la sociedad o incluso para la gente que tiene que organizar los archivos desde otras esferas, que no comprenden el valor que es conservar este patrimonio, y esto ayuda y ayuda mucho. Por lo tanto, muchísimas gracias también por haber dado este espacio a la presentación de estos dos libros de personas del Centro de Estudios Históricos del Valle del Lecrín y la Alpujarra. Nos acompaña también su presidenta Margarita Virriel. Y comenzamos con un libro que, bueno, ha sido un nacimiento largo del libro, de una amplia y muy minuciosa y meticulosa investigación, porque estudiar el trabajo a partir de las fuentes y del catastro de Ensenada no es nada fácil sistematizar esos registros, por mucho que se diga que la fuente es maravillosa. El problema es sistematizarlo, ¿no? La fuente, pues sí, es maravillosa. Y además nos pone en relación con otros equipos de investigación, creo que muy solventes y potentes, que es el equipo que lidera Jorge Lirola, que nos acompaña aquí esta tarde. Por lo tanto, Jorge, bienvenido a Granada. Y él lidera el proyecto OLTA, de origen lingüístico e histórico-cultural de la toponimia de Almería, con varias investigaciones, resultado de trabajo en el catastro de Ensenada. Yo, de hecho, pude el último libro reseñarlo y estoy haciendo un trabajo francamente magnífico y necesario para quienes investigamos el siglo XVIII. Sin embargo, hoy creo que nos toca, ahora os pasaré la palabra, reseñar un poco de manera especial la presencia de Dolores Pérez Cuadrado, o como muchos la conocemos, ella misma se presenta así, Lola, ¿no? Socia activa del Centro de Estudios Históricos del Valle del Lecrín y la Alpujarra, y cuya trayectoria merece el reconocimiento. Y ahora os voy a dar algunos datos, porque soy un poco anti-leer currículum, lo podemos ver en Google. Simplemente que sepáis que ha sido una profesora activa de enseñanza secundaria, ocupando además diferentes puestos de gestión, que leyó su tesis en Historia Económica sobre las condiciones de vida de la población almeriense en el siglo XIX, lo que le ha llevado a publicar bastantes volúmenes, y yo creo que muy interesantes, como puede ser de la actividad profesional de la población almeriense en el siglo XIX, o el que hizo sobre los trabajos sanitarios también en el siglo XIX en la localidad de Vera, o la participación en ese último libro coordinado por Jorge Lirola, de nombres y apellidos tradicionales de Almería y su provincia. Antes de dar el paso, por no extenderme más,
¿Qué se van a encontrar en este libro? Pues bueno, trabajo minucioso y por qué estamos aquí, hay que responder, bueno, si es Almería, ¿por qué estamos aquí en Granada? Y responde a que la documentación está aquí en el Archivo Histórico Provincial de Granada, previamente estuvo en Chancillería de Granada, y son los fondos que quedaron en la corregiduría del catastro del Marqués de la Ensenada. Como está todo el Reino de Granada, le corresponde a este archivo custodiarlo, pese a que, como sabemos, están dispersos, hay copias, incluso en casas ajenas. Quiere decir que si pueden traerlos nos beneficiarán y encontraremos algunas cosas que están perdidas. Pero bueno, aquí estaba y creíamos que esta noble casa tenía que acoger la presentación del libro, que como veis no ha sido un libro fácil, más de 200 oficios, con un seco también que lo estamos estudiando en el último tiempo de género, porque la fuente, bueno, registra con unos marcadores totalmente de desigualdad de género importantes. En cabezas de casa de mujeres, frente a 200 oficios en cabezas de casa varones, excluyendo a las hilanderas de Laujar, que ahí hubo una especie de distorsión a la hora de catastrar y tenemos 300 registros de hilanderas en el municipio de Laujar de Andara en esta fuente. Sin más, no me voy a extender más, muchísimas gracias por el viaje de Almería y siempre es un placer, Eva, David, estar con vosotros aquí. Jorge, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Bueno, para quien no me conozca, yo soy profesor de estudio árabe e islámico en la Universidad de Almería. Para mí es un placer volver a Granada porque fue donde me licencié y me doctoré en estudio árabe e islámico. Y me suelo mover más por la fuente árabe, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, creamos el proyecto, como se ha dicho, OTA, Origen Lingüístico y Cultural de la Toponimia de Almería, con un amplio equipo de personas, como se puede ver aquí, entre ellos pues Lola Pérez Cuadrado, Salvador, María Teresa García del Moral, luego quizás algunos nombres también les suenen, Antonio Muñoz Buendía, Valeriano Sánchez Ramos, Dolores Segura del Pino, especialistas más habituadas a la parte de la documentación ya castellana y sobre todo del siglo XVI, que era el mayor problema. Nuestra intención inicialmente, lo que tratábamos es de estudiar el ADN cultural de este territorio a través de los topónimos. Entonces, hacer una especie de arqueología de la palabra, ¿no? Igual que en la arqueología se hace por estratos, entonces empezar a ver lo que nuestra intención era recopilar entonces la toponimia actual, pero también descender al siglo XVIII y sobre todo al siglo XVI, que está más origen. Y luego toda la documentación que ya escasea de la época árabe y época anterior, pero fundamentalmente de la época árabe. Bien, en realidad pues eso, en esas recopilaciones que sacamos el primer libro, como se dijo también, de nombre y apellidos, porque vimos empezamos sobre todo por el siglo XVIII y nos dimos cuenta de la gran riqueza de esa documentación y el interés no solo de estudiar la toponimia, sino también la onomástica, ¿no? Que presenta ese interés, ¿no? Aparte de, luego ahora lo veremos, también pues los oficios, ahora lo mencionaré un poco. Los topónimos en realidad, por eso se pueden ver que los que son castellanos, el que no es castellano o es árabe o ha pasado por la fonética árabe. El que hay, bueno, he puesto algún ejemplo, ¿no? De la Almería elegido, ¿no? Evidentemente pues castellano, Campillo, Santa Cruz. Luego tiene una gran riqueza porque también jugamos con mucha hipótesis, porque muchas de ellas, por ejemplo, Santa Cruz es la cristianización de un topónimo como Al-Jami, que era la mezquita mayor de un territorio, ¿no? Campillo, Ucaina, ¿no? Es una traducción, eso luego es más difícil de mostrar. Pero bueno, luego alguna toponimia como Al Margen, El Prado, El Campo, Almócita, la Central, ¿no? La que no es árabe o es latina o ha pasado también por la fonética latina. Entonces, pues aquí hay ejemplos en Almería, pues, Cabo de Gata, ¿no? Que suele ser muy equívoco, que se piensa con la ágata y demás, y en realidad es un topónimo que es latino, el
caput, capita, arabizado, hábitat, apta, agapta, y se puede seguir ese camino, ¿no?, del topónimo, de forma que además es muy frecuente, que esos son los más agradecidos, esos topónimos dobles, donde nos encontramos el mismo significado en dos lenguas diferentes, ¿no? Aquí en Granada, por ejemplo, la cueta de la cava, ¿qué va a significar la cava? O el puente de Alcántara, ¿no? Pues, evidentemente, eso, ¿no? O Purchena, y luego, evidentemente, lo que no es latino, o el sustrato, o es íbero, o también fenicio puede ser, ¿no? Entonces era nuestro origen, y además, como decía, tenemos esos 4 grandes puntos de referencia, y empezamos, aunque teníamos ya recopilada toda la toponimia de la actualidad, pues nos accedimos al catastro de Marca de la Ensenada y vimos esa gran riqueza, porque la verdad es que es una documentación increíble, ¿no? Con esa intención que tenía este ministro de establecer la contribución única, ¿no? Que finalmente no llegó a realizarse, ¿no? Sobre todo porque se echó encima tanto la nobleza como la iglesia, que eran los más beneficiados del sistema que existía entonces, que también existía en la época andalusí, ¿no? Pero que dio lugar a una documentación increíble, ¿no? A mediados del siglo XVIII, con toda la corona de Castilla, pues como se fueron municipio a municipio levantando, ¿no? Y la verdad, pues bueno, aunque los libros, como se ha dicho, pues tenían algunos avatares, de hecho, en principio estaban la mayoría en los archivos, se hacían siempre 2 copias, ¿no? Una que se quedaba en el municipio y otra que iba al archivo de la provincia, que en aquel caso, en el siglo XVIII, pues evidentemente era el reino de Granada, ¿no? El reino de Granada era la provincia, que estaba en la Chantillería. Cuando ya se repartieron, volvieron también algunos de esos libros al archivo provincial de Almería, han quedado aquí varios, de hecho vinimos aquí a consultarlo, aparte también de la respuesta general. Bueno, la verdad es que por eso es una documentación, creo que no es necesario que exista una documentación riquísima, ¿no? Y ante esa situación pues nos planteamos sistematizarla, ¿no? De ahí pues en el libro de nombres y apellidos tradicionales de Almería y su provincia, lo que hicimos fue vaciar las 35.000 familias que existían entonces en lo que es actualmente la provincia de Almería, y se daban sus oficios, ¿no? Entonces nos parecía que era muy necesario también pues aprovechar todo eso para estudiarlo, ¿no? Y qué mejor que Lola, que ella además estaba especializada, licenciada en Historia, doctorada también en Historia por Granada, y luego doctorada por Almería, por la Universidad de Almería, que se había acercado a todo ese mundo, pues era la persona más idónea, además también con su paciencia y su detenimiento en analizar todos los elementos, porque la verdad es que aunque la habíamos sistematizado a través de estas distintas manos, pues ella misma, por muchas lagunas que había, pues estuvo utilizando pues, toda la documentación también de las respuestas generales, no solo las particulares, ¿no? Bueno, fruto, como decía, fruto de ese proyecto, pues hasta ahora, porque nuestra intención es seguir, lo único del siglo XVI es más complejo, porque ya no solo los apeos, que hay más dificultad, sino porque no están todos los apeos, también nos acercamos a los bienes javices, que los bienes javices en algunos casos han desaparecido, y otros también plantean, por esta documentación es más problemática, sobre todo porque los que se dedican a la época moderna y están más habituados a lo que es la grafía y sobre todo la letra procesal de esa época, cuando van a aparecer todos esos nombres de origen árabe, tanto la toponimia como la onomástica, pues plantean problemas, ¿no? Y nosotros los arabitas, la verdad, pues estamos más dedicados a todo lo que es la documentación árabe, ¿no? que también hay bastante documentación y las fuentes se han conservado en muchas. De hecho, un amplio equipo también de 171 personas
emprendimos un gran proyecto que fue la biblioteca de Alándano, que la hemos hecho posible, ¿no? Sistematizando todo lo que se escribió en Alándano, que fue impresionante, fue muchísimo. Porque de hecho fueron los árabes los que difundieron el invento de los chinos del papel. Bueno, también nos interesaba, lo del oficio a mí siempre me ha interesado, ¿no? Y de hecho en la fundación que creamos, la Fundación Ibitufay, que es la que ha publicado, la que está publicando estos libros, pues siempre nos ha interesado ese mundo socioeconómico, ¿no? Y de hecho hemos publicado distintas obras de aquí, de la historia socioeconómica de Pedro Chalmeta, el señor del Zoco, y también en este caso los tratados de Gisba, que son muy interesantes para ver todo ese mundo del zoco, del mercado, con todos esos oficios también que circulan en todo ese momento. Pero bueno, no me extiendo más porque creo que lo que corresponde es que tenga la palabra la autora de este estudio, Lola Pérez Cuadrado, ¿no? Sobre los oficios tradicionales, sobre ya la propia representación, ya que la ha hecho también Raúl. Y sin más, yo creo que lo que corresponde es pasarle a eso. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Y nada, estoy muy agradecida de que el CEBAL me haya invitado a presentar este libro aquí y también al archivo, como no, que me proporcione un sitio para hacerlo. Agradezco a Jorge que me encargara este trabajo y agradezco a Raúl también, que está ahí siempre. Yo estoy poco presente en el CEBAL, pero sigo trabajando y sigo todo lo que hacéis, que es un trabajo ingente en muchas cosas. Os doy la enhorabuena y os admiro mucho. Bueno, pues ya que estoy dando gracias, pues también tengo que dársela a todas las personas que me han ayudado, que han colaborado conmigo en cierta medida para que esto salga adelante. En primer lugar a Jorge, como no, que me hizo el encargo. En segundo lugar a todo el equipo Olta, porque aunque yo acometí otro acopio de datos, la base de los que ellos me proporcionaron estaba ahí, y a otras personas que me han ayudado de otra manera. Por ejemplo, ahora veréis muchas fotos que son de objetos, de utensilios, de sitios, algunas de colecciones privadas, otras de colecciones puestas en algunos museos, otras me han proporcionado amigos. Y también, cómo no decirlo, como he abarcado tanto territorio, también he encargado a amigos o a familiares que me hicieran algunas fotos de lo que yo pensaba que estaría bien para ilustrar el libro. Entonces, a todas esas personas, pues, les reitero las gracias siempre. El título de este libro, Oficios tradicionales de Almería y su provincia a partir del catastro de Ensenada, responde, lógicamente, a la fuente básica y esencial con la que he trabajado. El catastro de Ensenada, como sabéis todos, pues responde a la iniciativa de Fernando VI, que promulga el Real Decreto del 10 de octubre de 1749 para, en la misma línea que se actuó de reforma del Estado cuando llegaron los Borbones al trono español, pues seguir en esa misma línea. Como han dicho los compañeros, pues es una fuente esencial para mi trabajo y yo creo que esencial para quien quiera indagar en el siglo XVIII, en esta época, en muchísimos aspectos, porque es de una riqueza impresionante. El objetivo del catastro era pues eso, establecer una contribución única que hiciera pagar a cada uno lo que le correspondía en función de los bienes que tenía y que, como se dice en el decreto, hacer desaparecer esas complicadas e injustas rentas provinciales por un solo impuesto.
Cuando acometí, cuando Jorge me lo propuso, digo, a ver cómo empiezo yo esto. Lo primero que se me ocurría era que quería hacer un trabajo que fuera riguroso en primer lugar, y en segundo lugar que sirviera pues para divulgar, para transmitir conocimiento y que la gente supiera cómo se vivía, en qué trabajaban los vecinos de los pueblos y de las ciudades y de la provincia de Almería en 1752. Para eso pues me planteé diversas preguntas que dieran respuesta al objetivo que pretendía. Esas preguntas eran cuándo, cuáles y por qué, cómo, en qué consistían esos oficios, cuántos, se ha dicho ya aquí, se han registrado más de 200 oficios, donde también tenía la idea de que apareciera el lugar donde se ejercían esos oficios, quiénes los ejercían, con nombre y apellido, y qué beneficio obtenían por el ejercicio de los mismos. Para eso, pues, acometí el examen otra vez de la fuente y me di cuenta de que pues no estaba todo. Nosotros habíamos hecho una investigación con los libros de los Real. Entonces ahí faltaban muchos datos. En los libros de los Real aparecían los nombres de los vecinos en la mayoría de los pueblos al lado de la profesión, pero en otros pueblos pues el espacio estaba vacío, no constaba en que trabajaban en ninguno de los vecinos. Eso, unido también a que faltaban algunos tomos de algunos libros en algunos pueblos, por ejemplo el Serón o el Calovera, y que a que los datos algunas veces eran incompletos, pues me hizo plantearme que a lo mejor tendría que utilizar otro nivel documental diferente que me complementara o que me aclarara algunos de los datos que no tenía. Con esa idea pues consulté las respuestas generales en primer lugar y ahí descubrí muchísimas cosas extraordinarias y que complementaban, que aclaraban, aunque a veces los datos cuando se confrontaban observaba que había diferencias en algunos de ellos, en ocasiones bastante importantes. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, cuando consulté los jornaleros que había en Almería, en el libro de los Real aparecían 476, en las respuestas generales 500, pero es que luego, utilizando también otro de los niveles documentales, el libro de Estado, pues aparecían más de 600, o sea, que todo eso está contrastado. De ahí la necesidad de utilizar no solamente los libros de los Real, sino también las respuestas generales, los libros de lo producible o extractos, como se denominan a los resúmenes que se hacen al final de los libros de los Real, y nada, pues solventar algunos de los problemas con los que me estaba encontrando. He puesto estas imágenes pues para ilustrar un poco la fuente y los niveles de los que estoy hablando. Y esta diapositiva, la primera que aparece aquí, un poco sucia, borrosa, o emborronada, digamos, la he puesto para hablar de eso, de las dificultades que uno se puede encontrar cuando se mete a indagar en este documento. Si veis, ahí pone Francisco Sánchez Romero y al lado pone Dongo. Así estaba como profesión transcrita y yo pues me dediqué a investigar a ver qué era eso de Dongo. No encontraba por ninguna parte, en ningún diccionario, en ningún sitio aparecía Dongo como profesión ni como nada. Y ya en última instancia
ya cuando iba a tirar la toalla, pues apareció, buscando en internet, apareció un apellido de origen italiano, Domo. Entonces resulta que yo estaba un poco inquieta porque cuando iba a los recursos que este señor obtenía por su trabajo personal, decía que era médico. Y en consonancia con eso, pues tenía unos recursos como tal. Entonces, pues esto ya se me aclaró definitivamente, y lo que en principio había considerado como profesión, lo borré de momento y nada, pues aclarado el asunto. Los libros de familia los he utilizado porque, por ejemplo, hay un caso, el municipio de Laujar, muy importante en el siglo XVIII en la provincia, porque fue un centro textil extraordinario, pues no aparecía la profesión de nadie. Entonces consulté el libro de familia y ahí estaban todas las profesiones. A María Teresa también se lo dije porque este lo había hecho ella y ella lo sabe también. El libro de lo producible, el extracto, que es la imagen tercera, pues es un resumen del libro de lo real, en donde se especifica, se hace una contabilización, digamos. La cuarta imagen corresponde con el libro de Estado. Es magnífico porque de un vistazo lo ha solucionado todo. Y la última imagen corresponde pues, a la respuesta. Ese libro que me ha dado mucha alegría. Aquí, pues, las respuestas generales y el catastro se basa en este interrogatorio del decreto de 10 de octubre de 1749. Esta imagen lo ilustra. Otro problema que encontré es que en el catastro aparecían oficios de los que yo no tenía ni idea, no sabía qué significaban. Entonces, claro, pues había que ponerse sobre eso y averiguarlo. Por eso recurrí a la fuente léxica y semántica. La primera que utilicé, pues el diccionario de la lengua española, en distintas versiones, pero actualizadas. Pero me di cuenta de que había cosas que se escapaban, matices, incluso porque indagué en el diccionario de Covarrubias, en el diccionario de autoridades y luego en el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, que es un compendio de todos los diccionarios, desde Nebrija hasta el siglo XX. He utilizado también fuentes hemerográficas, he utilizado toda la reglamentación que está plasmada en la novísima recopilación de las leyes de España y bueno, pues el trabajo de muchas personas que me ha servido para reforzar el libro. A partir de aquí, ya que tenía algunas incógnitas despejadas, pues pensé cómo estructurar el libro. El planteamiento metodológico, pues pensé cómo organizar los oficios, de qué manera, si agruparlos por similitudes, por territorio, pero vi lo más factible para que la gente pudiera leer el trabajo, pudiera organizarlo por orden alfabético, y así lo hice. De manera que es un trabajo muy sistemático, si conocéis el libro, os lo veis, muy sistemático, en el que se repite en cada oficio una definición que parte de la definición actual. Y esa la complemento con definiciones de diccionarios antiguos, porque siempre tienen matices muy enriquecedores. A eso he añadido algunas referencias históricas, unas tablas en las que se hace una cuantificación nominal de los ejercientes y los lugares donde se ejercen. Algunos ejercientes de oficio practican también una actividad paralela o complementaria porque no les daban los recursos, y al final pues hago un análisis y unas conclusiones sobre los datos de cada oficio. Había y hay en el catastro de Ensenada oficios que describen la actividad de las herrerías de Bacara y Serón o del ingenio de Adra. Esto lo he colocado en dos apéndices.
XIX y XX. Son oficios que anteriormente se habían ejercido, pero que ahora, por ejemplo, en la minería o la agricultura, de siempre, en la provincia de Almería, pero ahora entraba un nuevo sistema de explotación que respondía al sistema capitalista de producción, de comercialización y de exportación. Durante el siglo XIX estos oficios fueron tan importantes para la provincia que se han recogido, aun no siendo, es un apéndice pequeñito, se han recogido aun no siendo respuesta de los datos de la FUN. Finalmente, pues hago unas conclusiones que, digamos, resumen un poco el trabajo. He dicho que los oficios lo he relacionado por orden alfabético, pero aquí, para hacer esta presentación, pues he hecho otra clasificación, digamos. He distinguido entre oficios de seculares y de eclesiásticos. De seculares he considerado algunos tradicionales, como son los referidos a actividades agropecuarias, actividades artesanales o industriales, y los ejercidos en los transportes y servicios. Otro grupo que lo encuadraríamos en lo que hoy podríamos llamar como profesiones liberales, otros que responden a cargos o a propietarios. Y luego, pues lo que he dicho, de Bacares y Serón, las herrerías, o en el ingenio de Adra, en este caso, pues he distinguido entre los que se ejercían en el campo, los que se ejercían en el ingenio o los que eran complementarios a esto. Igual he hecho con del apéndice C, los que eran de la minería, los que se ejercían dentro de la mina o fuera de la mina, y en la uva de mesa los que respondían al cultivo y recolección, las tareas de envasado o a los agentes externos de producción, comercialización y exportación. Y ya entrando de lleno y respondiendo, digamos, a esa clasificación, lo que he hecho ha sido elegir algunos oficios representativos para ilustrar un poco y ver cómo he seguido el trabajo. En el trabajo he dicho que contabilizo y se presentan tablas con nombre y apellido, con las utilidades, como se le llama en la fuente a los salarios, y aquí tenemos unas imágenes. 203 oficios hemos dicho, más los de los apéndices A, que son 7, en la herrería, y en el ingenio son 35. De las actividades agropecuarias he sacado aquí una relación y he puesto dos imágenes que corresponden, pues, con actividades ganaderas. El primero representa al oficio de ganadero, aunque el ganadero no se ve ahí, son unas cabras pastando en la actualidad, en Bacares, y al esquilador. La foto no es la imagen no es una imagen antigua, es una imagen reciente, pero el procedimiento sí que es el antiguo. Se está esquilando con una tijera, actualmente se esquila con una tijera. En relación con los ganaderos, tenemos aquí una de sus actividades. Además de cuidar del ganado, hacen el queso. Y para hacer el queso se ayudan de estos utensilios que se llaman entremisos. Uno lo tenemos doble y el otro sencillo. Y la pleita para rodear ese queso. El oficio de labrador es el segundo más mayoritario de la provincia. Aquí lo tenemos representado con una herramienta y útiles, bueno, en 6.558 se han contabilizado labradores, pero había gente que no era labradora de oficio, pero que sí lo ejercía en actividades propias complementadas con otros oficios. En primer lugar, tenemos una imagen de una regresión de los aperos de labranza, el arado romano, el ubio o yugo, y una tabla para igualar la tierra cuando se labra. La imagen del labrador está expuesta, es una maqueta expuesta en el Museo Velezano, y también la de ese molino, que es el resultado del cultivo de los cereales. Otros útiles y herramientas para el cultivo, la recolección, la trilla y la medida del cereal tenemos representado aquí un serón para transportar, un azadón para cavar, una espuerta para envasar o para almacenar,
un trillo para separar la miel del trigo y dos utensilios de medida de cereales, la cuartilla y el jeremín. Las profesiones mayoritarias, como se ve aquí, son en primer lugar la de jornalero. Jornalero hay más de 10.000. Labradores, arrieros, los arrieros son la tercera profesión mayoritaria de la provincia y el resto son otros. Las criadas y los criados son mayoritarios. Después de los labradores son los siguientes, pero estos no son cabezas de casa. Estos viven en los grupos familiares, muchos son menores de edad, en algunos pueblos incluso de 4 y 5 años. Las criadas, 1.418, he contabilizado, los criados 2.592, un total de más de 4.000. Sin embargo, los que están registrados como sirvientes y sirvientas como cabezas de casa son 10 y los sirvientes 3, o sea, no figuran prácticamente. Aquí en esta imagen figura el oficio de hortelano y pongo la cifra 112 hortelanos frente a 2 hortelanas que además son cabezas de casa, por eso están registradas. Pero esto lo he puesto aquí para hacer notar que en esta época y en épocas posteriores, porque los que somos de zona rural lo hemos vivido, las mujeres han cultivado sus pequeñas parcelas para obtener productos de subsistencia, hortalizas especialmente y frutas. Pues por eso lo he querido significar. En otro apartado he relacionado aquí actividades artesanales o industriales. Todos estos oficios responden a ese tipo de actividades. Y ahora pues paso a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, de los alfareros. Los alfareros de la provincia están en un número de 53. En muchos de los pueblos de la provincia hay alfareros. Y actualmente sigue la tradición en algunos pueblos, por ejemplo en Sorba, en Vera, en Albós, en Alavia, también existían entonces. Y aquí pues tenéis unos ejemplos de vasijas que ilustran el ejercicio de ese oficio. Vasijas que por otra parte eran muy necesarias para almacenar aceite, o cereales o lo que fuera, para transportar el agua o bien para cocinar. La primera imagen de esta diapositiva se corresponde con un horno de alfarero, este sí es del siglo XVIII. Es un horno de alfarero que es propiedad de unos alfareros de Albós, los Puntas, que quizás habréis oído hablar de él. La segunda imagen la conoceréis porque es de Granada. En la provincia de Almería no había ninguna almazara de 2 vigas, eran de una. Pero esta es de Nihuela y responde a un día que pasé por ahí y la vi y me impresionó. Bueno, alpargateros y zapateros había bastantes, 262 alpargateros y 85 zapateros. Aquí tenemos unas imágenes de hormas de zapatos o de plantas, suelas de alpargate. Repito, recreación de utensilios de labranza porque al carpintero que elaboraba estos utensilios se le llama aperador. Había 3 en la provincia y pongo también aquí como utensilio fabricado por el aperador el camal. El camal es estas barras que utilizaban los carniceros para colgar las reses cuando estaban abiertas en calle. Carniceros, había 14 en la provincia, pero luego veremos en otra diapositiva que además de carniceros había cortadores de carne, que eran lo mismo, pero que en cada pueblo se les denominaba de una manera diferente. También había bataneros en la provincia, especialmente en Laujar y en Beleblanco. Los Vélez también eran un territorio en el que la industria textil era importante.
La imagen del batán que aparece aquí no es de la provincia, no hay restos en Laujar, por ejemplo, ni en Vélez Rubio de estas máquinas. En Vélez Blanco había 3 batanes de paño que pertenecían al señor de la villa, al marqués, y había dos hermanos que arrendaban de esos batanes y trabajaban con ellos. El calderero también lo he significado aquí porque encontré objetos en el Museo de Vélez Rubio y me pareció interesante, porque además una de las actividades que harán los almazareros, que es producir aceite de oliva, necesitaba de vasijas para envasar. Entre 5 y 6 caldereros. Cuando veáis 2 números, uno corresponde al libro de lo real y el otro, el de la derecha, a la respuesta general. He procurado mostrar oficios mayoritarios y oficios minoritarios. Había un calero, pero estoy segura de que había bastantes más, solo que uno estaba registrado como calero. Era de Dalías, y abajo lo que tenemos es una imagen de restos de una calera en Oanes. Esta me la ha proporcionado Jorge. Los campaneros censados como tales son 3 y están en Almería y en los Vélez Rubio y Vélez Blanco. Pero en cada pueblo sonaban las campanas. Las campanas las tocaban los vecinos o las tocaban los sacristanes, pero la imagen de abajo corresponde a la campana de la vela de la alcazaba de Almería del siglo XVIII, y delante se sitúa la casa del campanero. Los cargadores y los pelaires eran prácticamente el mismo oficio, solo que en unos sitios se registra como cargador y en otro como pelaire, que en muchos de los pueblos coinciden. Y 82 cargadores en la provincia, tenéis ahí los municipios en los que existía este oficio, y pelaires, ahí veis que en Laujar, por ejemplo, que era el centro textil más importante de la provincia, no se registran como cargadores, pero sí como pelaires, aunque también hay cargadores en Laujar, ahora que me acuerdo, de la carga. El instrumento, la carga, sí que es de Laujar, que está expuesta en un museo, en el Museo Murillo de Granada. Otro oficio minoritario, en teoría, sería el de botero pellejero, esos que trabajaban con las pieles de los animales para convertirlas en vasijas para transportar, para envasar líquido. Esparteros, 38 o 40 hay censados, pero nosotros sabemos de épocas posteriores que el esparto lo han trabajado muchísima gente, y no solo hombres, sino mujeres, para hacer pleitas. Los panaderos, 8 panaderas registradas y 108 panaderos. Pero en muchas viviendas, en muchas casas, especialmente en los pueblos, había hornos para hacer el pan. Incluso en algunos pueblos se dice, por ejemplo, en Dalías se dice que la gente amasaba en sus casas y después vendía el pan a otros vecinos. Ahí hay una recreación de una casa precisamente con un horno de cocer pan, como se le denomina en el catastro, y un instrumento básico para sacar el pan del horno. Hiladores, aquí se denominan como hiladores de seda muchas veces, otras veces como hilanderos, pero cuando se habla de hiladores de seda nos referimos a los hombres. 94 según el libro de lo real y 112 según la respuesta general. El caso más curioso es el de la hilandera. Hilanderas no hay registradas nada más que 43 como cabezas de casa. Sin embargo, pues hay más de 300. ¿Qué pasa con las hilanderas? Pues que están registradas en los pliegos de sus padres, trabajo personal y de lo que se les regula,
utilidad por ese trabajo a los cabezas de casa, se incluye también lo que las utilidades que tienen reguladas su hija o sus mujeres por ejercer el oficio de hilandera. Generalmente las utilidades no son muy altas, oscilan entre los 20, los 50 menos reales de vellón al año. Aquí tenemos una rueca y instrumentos de carga en este museo que os he dicho de la Ojara. Los carpinteros también son abundantes en la provincia, 122, pero como carpinteros tenemos que considerar también, porque trabajamos con la madera, y eso nos lo dicen los diccionarios que hemos utilizado, a los carreteros, a los aperadores, algunos de ellos, más tarde en Almería a los barrileros, en fin, estos son herramientas antiguas, la garlopa, el cepillo, el martillo, el formón, la sierra ya antigua. Esta es lo que decía antes. Habíamos contabilizado 14 carniceros, pero hay entre 16 y 17 cortadores de carne, que es el mismo oficio, y hay un tablajero. Los tablajeros eran carniceros que vendían la carne en puestos de los mercados, puestos en una tabla, por eso se llaman tablajeros, y tenían la autorización generalmente de los abastecedores oficiales del municipio, que en muchos de los pueblos se llaman obligados. Eso eran los que tenían la concesión. También se hacían velas. Había 9 cereros distribuidos en estos pueblos que tenemos aquí, del norte, la ciudad y el levante de la provincia. La imagen es de una máquina de hacer velas que está expuesta en el Museo de Besán. El oficio de herrero era muy importante. Había muchos hombres que se dedicaban a hacer utensilios para la agricultura, para las minas, para el uso doméstico, en fin, multitud de objetos. Y hay una mujer que es copropietaria de una herrería en Arbolea. Es copropietaria con su hijo, por lo tanto la herrería era del marido y la han heredado ellos. También se contabilizan 47 vecinos que ejercen el oficio de herrero y de herrador. Era muy necesario, además, los herradores, porque había muchos arrieros. Otro oficio singular en la provincia, que junto con algunos pueblos de la provincia de Granada, como Castrillo o la Puebla de los Fadriques, eran los municipios, las villas donde se hacía vidrio, y vidrio de una calidad muy importante. Los 3 municipios de Andalucía en los que se hacía vidrio importante, que se exportaba no solo a la región, sino incluso también a Portugal, ese vidrio de María, pues era una actividad importantísima con el vidrio. Entre 9 y 14 vidrieros, 2 hornos de vidrio, y estos objetos que tenemos aquí, que no son tan suntuosos como otros que he visto. Paralelamente al horno de vidrio en María había también un horno de agua fuerte. El agua fuerte era un producto necesario para la elaboración del vidrio. Y en ese horno de agua fuerte, que era propiedad de uno de los vidrieros, trabajaba como cuidadora del horno y maestra una mujer. He anotado también el oficio de salinero. En Almería, como provincia de costa, había salinas desde el siglo, desde épocas anteriores, pero desde el siglo XVI se explotaban las salinas del Cabo de Gata, pero en el catastro de Ensenada no figura ningún salinero que sea del Cabo de Gata. Los que están registrados son de las salinas de San Rafael en Roqueta. Eran las más grandes, las que más producían, pero en esta época se ve que las salinas del Cabo de Gata estaban con poca actividad. Aquí lo que hago es ilustrar un poco sobre el proceso de extracción de la sal. En primer lugar, la entrada de agua para ir a los corrales,
que es la segunda imagen, y finalmente una zona de almacenamiento. 15 salineros en Roquetas de Mar. Las salinas de San Rafael actualmente son eso que tenemos ahí, una urbanización enorme que se está construyendo y que se han desecado completamente. Otro oficio curioso, importante también, porque tenía lugar en varios sitios de la provincia, en varios pueblos, es el de salitrero. El de salitrero para obtener salitre para la fabricación de pólvora. Aquí tenemos localizado en un plano de Vera, porque Vera era un municipio importante en la producción de salitre, la zona donde se localizaba el Cerro del Salitre y la Casa del Salitre. Actualmente esa zona ya está integrada en el municipio, pues tampoco existe. Otro oficio minoritario, pero importante también porque había muchas caballerías, es el de talabartero. Hay uno y el que trabaja en la ciudad de Almería. Aquí tenéis una imagen obtenida de internet para ilustrar un poco lo que es el oficio de tablajero. Los tejedores y las tejedoras eran muy importantes en Almería. Tenemos más de 321 tejedoras y 60 tejedores. Las tejedoras eran mayoritarias, pero los dueños de los telares eran los tejedores. Están distribuidos por todos esos pueblos, en la ciudad de Almería también. Fijaos el dato de la ciudad de Almería, 17 registradas, 150 se dice que había en la respuesta general. Almería había sido una ciudad de tradición textil y tejedora en la época andalusí muy importante. En total, más de 321 tejedoras, de las cuales solo son cabezas de casa 40. O sea, cabezas de casa significa que están registradas. Tenemos dos imágenes de dos telares antiguos. Uno está expuesto en el municipio de Berrubio, que ya he dicho antes que era un centro textil importante. Ahí se confeccionaban especialmente sayales para los monjes de una parte de Murcia. Y otro telar en otro de los sitios de tradición textil, que es Níjar. Oficio del transporte y servicio. Aquí tenemos también enumerados todos los que estarían encuadrados dentro de eso, pero hay dos fotos. Una es de los arrieros y otra de los carreteros. Las cifras de los arrieros varían mucho entre unos niveles documentales y otros. Es, como he dicho antes, el tercer oficio en cantidad de personas que lo ejercen. El oficio de los carreteros era muy importante también, aunque los caminos eran bastante lamentables. Aquí tenemos los criados y las criadas, una tabla en la que se escribe y se cuantifican los que pertenecen a seculares y a eclesiásticos. Ya he dado la cifra antes, en total más de 4.000, y al lado hay un cuadro en el que se relacionan y se identifican las comadres de París en toda la provincia. Las comadres de París no aparecen registradas en ninguna parte, están en la respuesta general. Y es curioso porque en uno de los casos, en Albón, por ejemplo, se dice que es la mujer del pregonero público de la villa, y en Gado, precisamente es la esposa de un señor que regenta la casa de expósitos de Almería. Aquí tenemos una relación de profesiones de estas que podemos llamar hoy como liberales, de los cargos que ejercían aquí. Hay cargos militares y de todo tipo, y propietarios de medios de producción, dueños de barcos, de fábricas, de las fábricas de salitre, que he dicho antes. Dos mujeres de Vera son propietarias de dos de las fábricas de salitre. Los maestros no abundan en la provincia, ni muchísimo menos, 56 en total.
y están registrados bajo distintos epígrafes: maestros de escuela, maestros de primeras letras, preceptores de gramática, maestros de gramática, repasantes de gramática. Cada uno tiene regulado una utilidad en función de su categoría, pero las maestras no existen en el registro. Solo existen 2 maestras registradas en la ciudad de Almería, pero son maestras que solo se dedican a enseñar a las niñas las labores propias de su sexo. Es decir, nada de lectura, nada de escritura. Tendrá que llegar Carlos III para que ya vaya organizando un poco la educación de las niñas. Bueno, todo eso tenéis en el libro, no lo puedo obtener. Barbero, sí que hay 84, según el libro de lo real, 115 según las respuestas generales. También hay boticarios y farmacéuticos, y también hay otros asimilados que son los flebotomianos. Cuando yo vi este nombre por primera vez no sabía nada de lo que era esa persona. Pues los flebotomianos eran sangradores. Bueno, esta está repetida porque son albarelos del hospital provincial, y puse aquí 2 fotos para que se viera mejor, para quitar una diapositiva que me he quitado. Otro de los oficios que se ejercían en la costa, Almería como provincia de costa, pues estaba expuesta a los peligros propios de la época. Se fueron fundando fortalezas ya desde el siglo XVI. Por ejemplo, la del Castillo de San Andrés de la Calle del siglo XVIII, bueno, tenéis en el libro, hago un proceso de evolución sobre a cuántas personas, cuántos militares había ahí defendiendo esa fortaleza. Otra de las fortalezas que se construyó en el siglo XVIII fue el Castillo de San Juan de los Terreros en Montpí. Ahí hay una imagen de un barco bolichero, pero se llamaban bolicheros también a los que trajinaban con el pescado, arrieros que le vendían pescado de unos sitios a otros, y también a personas que tenían un pequeño establecimiento de comestibles en los pueblos. También se les denominaba el establecimiento como boliche y al ejerciente como bolichero. Esa denominación y ese oficio es el que tiene el bolichero de Serón. En Adra y Elvira, los bolicheros están asociados al mar, a los barcos y al pescado. Escribanos, 68 y 132, fijaos la diferencia. Los escribanos había de muchos tipos. Los más importantes, los que trabajaban para el Consejo, los escribanos del número, que eran como los notarios ahora, eran un grupo restringido al que se accedía por selección. Los músicos están organizados fundamentalmente, están asimilados a la iglesia o a la milicia. Hay 9 personas registradas como músicos, así, y luego 9 también como organistas, 3 como trompetas y 2 como tambores de infantes. Es decir, las trompetas y los tambores eran militares. Los otros estarían, los organistas por supuesto, a la iglesia. Aquí hay una imagen de un órgano extraordinario de la iglesia de la Encarnación de Belelubio, de los eclesiásticos hay una relación de todos los cargos de los eclesiásticos, y aquí he contabilizado, he puesto las tablas que contabilizan a los beneficiados y a los capellanes de la provincia y su distribución en cada pueblo, los que había. En total había 137 beneficiados y 45 capellanes. Y pasamos al apéndice A, el que describe un poco la actividad en la herrería de Bacares y Serón. Había propietarios, arrendatarios, mineros, arrieros, oficiales y comerciantes, pero luego había unos oficios específicos que eran los que se ejercían dentro de la herrería. Fiel y administrador, despensero, sonador, tirador. Tampoco sabía lo que era esto.
tenido que emplear mucho tiempo en averiguar qué eran estos oficios. Algunos de ellos sí tenía idea, pero de otros. Aquí tenéis un cuadro, una tabla, en la que se contabilizan las personas que ejercen estos oficios en la herrería. 16 en las herrerías de Bacares y 26 en la reserva. En el ingenio de azúcar, pues he clasificado los oficios en relación con el trabajo, donde se hacía el trabajo. En el campo, pues tenemos esa relación que aparece ahí, otros que eran complementarios, es decir, eran necesarios para hacer esos oficios, y luego todos los que se hacían dentro del ingenio para la obtención del azúcar, hasta llegar ya al último de todos, que era el maestro de azúcar, que era ya el que culminaba el proceso. En estas imágenes pues hay ahí grabado unas ruinas del ingenio de Santa Julia, en Adra, no queda nada. La otra imagen pues la he querido poner para ilustrar también que en el trabajo en el campo pues trabajaban las mujeres, y otro oficio complementario sería el que hacía las bardas o los albardones, el albardonero. Aquí también hay ilustraciones que no son del ingenio de Adra, porque ya os digo que no hay nada prácticamente, son de ingenio de las Canarias, pero bueno, para ilustrar lo que eran las calderas y el proceso y las formas de azúcar, que son esos tarros en forma de cono que hay en la imagen de abajo, de la derecha. Y llegamos ya a la continuación de esos oficios que se ejercieron en el siglo XVIII y que siguieron ejerciéndose porque se empleó otro sistema de explotación, especialmente en los yacimientos mineros en la provincia de Almería y en la agricultura de la uva de mesa. En este tiempo, en los años 30, se pusieron en marcha las minas de plata de Sierra Almagrera. Ahí trabajaban muchísimos operarios, había muchísimas concesiones y una actividad importantísima. En el interior de la mina pues están relacionados todas las personas que trabajaban, el capataz, que había de distintos tipos, el picador, el tornero, el amainador, el enganchador, en fin, todos estos que tenéis ahí. Y en el exterior también había gente que trabajaba para surtir de algunos elementos a los mineros, arrieros, carpinteros, albañiles, guardas y sanitarios. Había también un hospital encargado de atender a los accidentes de los mineros. En la minería de hierro sucedía prácticamente lo mismo, había trabajos que eran específicos del interior de la mina, marinero, picador, retacador, estibador, transportador, en fin, todo eso que hay ahí. Y en el exterior, trabajadores del taller para proporcionar los elementos necesarios para la producción y explotación de las minas, empleados del almacén general, en fin, el economato que funcionaba con todas las ventas de los productos que necesitaban los mineros. Y aquí ilustro con unas fotografías que representan algunos de esos trabajos: el trabajo de los barreneros, de los picadores, de los entibadores, los escombreros, los transportistas dentro de la mina, los vagones, transportistas fuera de la mina también, en el exterior, que llevaban el hierro en vagones, pero también había una instalación que llevaba el mineral con cables aéreos hasta la estación, el cargadero de la estación de ferrocarril de Los Canos, para embarcar y en Águila, en el embarcadero de los Niños. La uva de mesa fue un cultivo extraordinario para la provincia de Almería en el siglo XIX y las primeras décadas del XX. En esos años aumentó la población muchísimo, la economía se incrementó su rendimiento, y también he clasificado los oficios
dependiendo de dónde se ejercía. Los que eran propios del cultivo de la uva, los que respondían a tareas de envasado. Aquí trabajaban muchas mujeres, tanto en el cultivo, especialmente en una faena que se llamaba engarpe. En las tareas de envasado, limpiando la uva y poniéndola en los barriles para exportarla. Y otros agentes externos que proporcionaban insumos para el trabajo y para la comercialización y exportación de este producto. Y aquí tenemos pues unas imágenes que ilustran el trabajo en el campo. La primera foto, la segunda es de esas mujeres que limpiaban la uva, la tercera corresponde con un taller de barrilería, los barriles que se utilizaban para envasar la uva, que se exportaban pues por el Pacífico hasta Singapur, por el Atlántico, Estados Unidos, a toda Europa. Y ahí tenéis en la cuarta fotografía, representa a las embarriladoras, que son las que meten ya la uva limpia en los barriles. Los barriles iban con serrín para que la uva no se estropeara y pudiera aguantar más en los barcos. Un arriero, lógicamente, para transportar la uva, y luego unos lancheros que llevaban los barriles hasta los barcos en los que se cargaban para la exportación. Bueno, llegamos a las conclusiones. Las conclusiones las he dividido en 3 grupos, digamos. Una que habla de los oficios en general. La cuantificación, ya hemos dicho que está basada en los vecinos registrados como cabeza de casa especialmente, aunque no hay que olvidarse de todo lo que hemos dicho antes sobre otros niveles documentales. Escasa visibilidad del trabajo de las mujeres, como no están registradas, no cuesta el trabajo que ejercen. Hay una relación evidente entre los oficios que se practican y las necesidades de la población de cada entidad demográfica. Los oficios mayoritarios, hemos dicho que los jornaleros, los labradores, los criados y también los arrieros, aunque esto a gran distancia. Hay un número muy importante de hacendados y hacendadas, 185 hacendados y 46 hacendadas, distribuidos por algunos municipios de la provincia que disponen de grandes tierras de cultivo y que unas veces arriendan y otras veces ofrecen a colonos para que los cultiven. Los medios de producción relacionados con la industria generalmente son propiedad de los señores de las villas y los territorios del señorío, de hidalgos, de hacendados o de eclesiásticos, y son arrendados a particulares para su explotación. En el caso de los molinos harineros, de las almazaras, de las fábricas de jamón, el ingenio, la herrería. Hay una estacionalidad en muchos de los oficios, los jornaleros por ejemplo, pero también en otros, en los molineros, almazareros, porque son actividades agrícolas, y también en las herrerías depende su trabajo del agua, lógicamente aprovechan la estación en la que hay más agua, y el ingenio también es de temporada porque se vive de un cultivo. Me ha sorprendido también la alusión que hacen a la deforestación, especialmente en algunos sitios y para algunos oficios, por ejemplo en la herrería. Lógicamente para fundir el hierro hay que utilizar mucho combustible. Los hornos de vidrio también utilizaban mucho combustible. El ingenio también. A la prohibición que los comandantes de marina de cada territorio hacen para utilizar razonablemente esos recursos. Los salarios están en función del tiempo, del tipo de trabajo y de la categoría profesional. La categoría profesional no aparece en todas las profesiones. Se señala en la tabla donde aparece. El jornal diario es diferente en los jornaleros, es una cosa muy curiosa. Depende de la demanda y del tiempo trabajado, y no es lo mismo en todos los pueblos de la provincia. Oscila entre los 240 reales y los 400 y pico de la ciudad de Almería, que lógicamente es la que tiene los jornales más altos. He observado también que hay una transmisión de habilidades y saberes que genera pues, una cadena de conocimientos que se transmiten de generación en generación y que así se aprenden mucho de los oficios. Hay oficios que ejercen
un considerable número de personas porque desarrollan actividades esenciales para el abastecimiento de productos básicos para el consumo. En el caso de los molineros, de los almazareros, de los horneros. Los almazareros también en algunos casos se llaman molineros de aceite, pero también se utiliza el otro término. Otros son de carácter mecánico, muy importantes para el desarrollo de la vida cotidiana y requieren también de vecinos que estén bien cualificados, como los herreros, los alfareros, los vianderos. El salario siempre está en función de la categoría profesional. En algunos oficios he observado también el carácter familiar de las personas que lo ejercen. En una misma localidad, por ejemplo, en Cuevas los albéitares son familia, son padre e hijo. En María son familia también. Y también he observado la colaboración de las mujeres, esposas e hijas fundamentalmente, con los cabezas de casa. Por ejemplo, un hornero en Belerrubio. La mujer está registrada en las respuestas generales que tiene de utilidad la mujer del hornero 150 reales por hacer acopio de leña para el horno. Se nota que hay una economía sumergida porque no se registra el trabajo de la mayoría de las mujeres ni tampoco de los hijos. Los hijos mayores de 18 años se registran, pero en los pliegos individuales de sus padres. La mayoría de edad no existe en esta fuente. Están registrados. Cuando se habla de los beneficios por el trabajo personal, a la vez que se dice el del vecino registrado, se añade y por el jornal de su hijo tanto. Los oficios públicos pues son sufragados con cargo a los bienes del común o de propio. En todos los municipios hay pobres y pobres de solemnidad. Existe un número de personas que no dispone de recursos para la subsistencia por diversas razones. Las viudas engrosan ese grupo, los ancianos, los huérfanos y los incapacitados para el trabajo. Aparecen muchas veces impedidos, ciegos. En estos casos están registrados como pobres o pobres de solemnidad y asciende la cifra registrada que he contabilizado a 2.751, es decir, una cifra muy importante. Por último, en el caso de la minería y de la uva, pues, como he dicho antes, se introduce la explotación de tipo capitalista, con novedades en las técnicas de explotación, de producción y comercialización y con exportación a los mercados internacionales. En la minería participan exclusivamente los hombres, pero en el cultivo de la uva hay muchas mujeres que trabajan en lo que hemos dicho antes, tanto en las tareas del campo como en tareas de limpieza y envasado de la uva. Sin embargo, aunque en la minería no hay mujeres, especialmente en el trabajo dentro de las minas, sí trabajan desde fuera para proporcionar materiales a los mineros, materiales necesarios. Por ejemplo, hay esparteras. En el siglo XIX hay esparteras en Almería que se dedican a elaborar sogas o tomizas para utilizar en las minas. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y digamos, una foto del contenido del libro. Gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo te quiero hacer una pregunta. Me llama mucho la atención que no hay ninguna profesión ni trabajo relacionado con la fabricación de papel. Y es que ha habido un momento al principio que has hablado de los bacaneros, de los bacanes, Sí, pero para asociados a tejidos, a textiles. Como también se utilizaban para macerar los tejidos, Sí, para hacer el sí, papel, sí. pues Pero pensaron, no hay registrado nadie que se... Vamos, es que me lo he leído todo. Sí, y sí, a lo sí, mejor no. me he despistado, pero no. En relación con el papel, no. En la época Andalucía estaba centrado en la zona de Xati, ya se ha perdido.
había mucha tradición en la zona de Mantina, pero específicamente para el de Xatura, que era muy famoso. Pero aquí en Málaga es donde hay más, en esta época. Estaría centralizado porque también era un trabajo muy específico, ¿no? Molinos de papel, sí. Pues muchísimas gracias. No, yo solamente quiero felicitar a Manuela y a Jorge porque ella por realizar ese trabajo ingente y por la capacidad de síntesis que nos ha presentado una visión muy amena. Esto ha sido, digamos, una foto de algunos. Muy bien, la verdad que estupendo. Y luego pues felicitar también a Almería por tenerte a ti, por tener a Jorge, que ha tenido el pesquis de buscarte a ti, tener el trabajo, porque una persona como tú, yo es que la conozco a Lola desde ya desde que empezamos a trabajar, Horta, que ha tenido también la capacidad, Jorge, de unirnos a profesionales que teníamos las mismas inquietudes, y ya está, felicitaros a los dos. Muchas gracias, María Teresa. Yo también te agradezco a ti que me has proporcionado algunas cosas puntuales que me han servido mucho, por ejemplo, en los diccionarios y cosas. Sí, muchas gracias. Pues estamos, gracias. Nada.